los Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17. ¿Dónde quedamos el otro día? ¿De qué estamos hablando? A ver, todos, mírenme aquí adelante. ¿De qué estamos hablando? ¿Se acuerdan el título del mensaje? Divide y vencerás. Inclusive, estuve mirando en internet, inclusive hay unos programas que ayudan en cuanto a matemáticas y eso, hay unos profesores que ayudan a entender este algoritmo, que es divide y vencerás. Pero yo apliqué esto, divide y vencerás, a lo que el enemigo hace con las iglesias, con las congregaciones. Donde él puede dividir, vence. Donde él puede dividir al pueblo de Dios, vence. Entonces lo apliqué a esto precisamente porque escuché esta frase y dije, claro, una de las más grandes estrategias del diablo es esa. Dividir a la iglesia, y una vez dividida la iglesia, vence. Entonces, Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hay que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? O recogemos con el Señor o desparramamos con el Señor. ¿Por qué hay tanto desparramo? Porque el que no recoge con Jesús, desparrama. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros quiénes realmente están caminando en la voluntad de Dios? Aquellos que recogen, no los que desparraman. Aquellos que trabajan para que se una cada vez más el pueblo de Dios. Amén. Los pacificadores, los que traen paz, los que traen reconciliación. ¿Cuál es la palabra que Dios nos encomendó a nosotros? La palabra de la reconciliación. Sí, claro, la palabra de la reconciliación nuestra con Dios o de la gente con Dios, pero la palabra de la reconciliación de la gente entre la gente. La reconciliación del hermano con el hermano. Y una de las tareas de las que se encarga el enemigo, pero nosotros siempre le llamamos la culpa al enemigo, pero en realidad las cosas nacen del corazón humano. El enemigo las usa, pero primero nació en el corazón humano. Porque el enemigo escucha las palabras. Diga conmigo, el enemigo escucha mis palabras. El enemigo escucha mis palabras. Bien, ¿cómo es esto? Cuando las personas hablan mal de los líderes, el enemigo está escuchando. Está escuchando tu familia, está escuchando el vecino y está escuchando el enemigo. Entonces el enemigo toma esas palabras y comienza a trabajar con esas palabras. Porque detrás de nuestras palabras hay poder. ¿Se entiende? ¿Por qué debemos usar correctamente las palabras? Si yo me pongo a hablar mal dentro de mi familia, por ejemplo, de mis autoridades, o hablar mal de mis hermanos dentro de mi familia, allí hay oídos, que nosotros no sabemos que están, pero hay oídos. ¿Los oídos de quién? De los demonios que están dando vuelta alrededor nuestro. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al diablo ni a sus demonios, pero sí tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Tenemos que tener, como a todo enemigo, cierto respeto. Hay que respetar al enemigo. Nadie va a encarar al enemigo sin respeto. Nosotros debemos conocer las maquinaciones del enemigo y entender que el enemigo va a usar tus propias palabras en tu contra. Claro. Y va a usar las palabras de las personas para hacer su trabajo. Entonces, si en una familia o en un grupo se comienza a hablar acerca de una división o de ponerse en contra uno con otro, o alguien se comienza a poner en contra de otro, entonces el enemigo toma eso. Las divisiones, ¿saben cuándo comienzan? Comienzan cuando una persona empieza a creer que es mejor que los líderes, o que podría hacer mejor las cosas, o que quizás tenga favoritismo con otros grupos o con otras personas. Entonces allí el enemigo comienza a hacer una sección, es decir, un grupo, una división. Pero la división siempre comienza con un desacuerdo, y ese desacuerdo trae una contienda, y esa contienda o riña trae luego oposición, y esa oposición trae división. Ahora vamos a ver uno de los más claros ejemplos dentro de la Biblia que tenemos en el Nuevo Pacto, que es la iglesia de los Corintios.
La iglesia de los Corintios tenía todos los dones. Pablo dice que no le faltaba ningún don. ¿Y se imaginan lo que es el potencial que había dentro de esa congregación? No le faltaba ningún don. No había ningún don espiritual que le faltara. Sin embargo, Pablo dice estas palabras. Primera de los Corintios, capítulo 1, versos 10 al 17. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o los de la casa de una señora llamada Cloé, que probablemente serían sirvientes de Cloé, que hay contienda entre vosotros. ¿Ustedes vieron las palabras que nosotros ya pasamos por allí? División, ¿ven? Contienda, ¿ven? Las palabritas que vamos pasando por allí. Verso 12 dice, y quiero decir esto, que cada uno de vosotros dice, yo ciertamente soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, y yo del Mesías. La pregunta que hace Pablo, y esto se llama pregunta retórica, cuando la pregunta tiene en sí misma ya una respuesta, que dice, ¿ha sido dividido el Mesías? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿O a nombre de Pablo? Doy gracias de que a ninguno de vosotros bauticé, dice a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que en mi nombre o a nombre mío fuisteis bautizados. También bauticé a la familia de Estéfanas, por lo demás no sé si bauticé a algún otro. Porque no me envió el Mesías a bautizar, sino a evangelizar, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz del Mesías. Una congregación comienza a haber contiendas. Entre esas contiendas hay divisiones. Y esas divisiones se producen porque unos dicen admirar, por decirlo de alguna forma, seguir la teología o la idea de Pablo. Otros siguen la idea de Pedro, o Cefas. Otros siguen la idea de Apolos. Apolos llega a Corintios, después que pasó Pablo, llega a Corintios y dice la Biblia que Apolos era un varón elocuente y poderoso en sus palabras. Poderoso, es decir, un hombre que hablaba correctamente, hablaba muy fluido y hablaba muy bien, no como quien les habla. Yo me inclino más a ser como Pablo, tosco, pero así era Apolos. Entonces algunos, a escuchar la elocuencia de Apolos, a escuchar el poderío de palabras que tenía, ¡wow!, quedaron deslumbrados. Entonces un grupo se inclinó por Apolos. Otro por Pablo, por supuesto, era su papá espiritual, era el que había fundado la iglesia, el que había hecho todo el trabajo inicial. Y otros que habían conocido a Pedro, les gustaba Pedro. Pero otros que no les gustaba ni Apolo, ni Cefas, ni Pablo, dicen, nosotros somos del Mesías, los peores, porque esos no se sujetan a nadie. Al que dice, yo no soy ni de este ni de aquel, yo soy de Cristo. Pero ese no se sujeta a nadie. Verán ustedes, esos eran los peores. Porque también estaban haciendo una división, estaban haciendo un sectarismo. Esto se llama facción, de lo cual nosotros tomamos la palabra fascista, que son sectarios, se hacen sectas, se hacen grupos, y esos grupos luego producen una división. Cuando dentro de una congregación alguien comienza a ir por las casas a decirle a las personas que el pastor ya está medio viejo, está pelado, que el pastor, a ese pastor le cuesta mucho hablar, ese pastor es medio tartamudo, yo soy mejor. Vamos a tratar de hacer
algo mejor. ¿Qué les parece? O va alguien a tu casa, va de la congregación, y esto lo hablo también para la gente que está escuchando, que va a escuchar por internet. O va alguien a la casa, dentro de la congregación, va alguien casa por casa diciendo, mirá, yo sé que el pastor no te escucha, y que quizás porque está muy ocupado, o porque no se interesa por tu problema. Cuando una persona comienza a hacer eso, esa persona se está convirtiendo en un adulador, con palabras lisonjeras, con palabras dulces, te está seduciendo, te está manipulando. Entonces la persona que manipula a otras es porque está formando su propio grupo. Cuando comienza a formar su propio grupo viene una división. Aquí estaban todos adentro pero todos peleados. ¿Sí? Si venía Apolos, el grupo de Apolos escuchaba a Apolos, pero los otros no lo escuchaban, ni siquiera lo recibían. Cuando venía Pablo, lo escuchaban a Pablo, pero a Apolos no. Entonces ese grupo de preferencia hacía que las personas estuviesen divididas unas con otras. Había grupo acá, grupo acá, grupo acá, grupo acá. Que nunca suceda esto en la iglesia de que se formen grupos. Uno de los peores problemas que suceden dentro de las congregaciones es cuando comienzan a formarse grupitos. Es decir, yo me junto con estos nada más. Con aquellos no. Queridos hermanos, si hacemos eso, entonces yo tengo que elegir a 2 o 3 personas y no juntarme con nadie. No debe ser así entre nosotros. Dice Pablo, menos mal que yo bauticé a 3 o 4 personas o 3 o 4 familias nada más. Porque si no, algunos dirían que se bautizaron a nombre de Pablo, no en el nombre de Jesús, sino a nombre de Pablo. Entonces Pablo dice, yo pregunto, ¿el cuerpo del Mesías, la iglesia del Mesías, está cercenado? ¿Está mutilado? ¿Está dividido? ¿O el cuerpo es uno? El cuerpo es uno. Dice, no podemos hacer divisiones, porque si algo que Dios aborrece, queridos hermanos, son las divisiones. Aborrece las divisiones. Y a veces se nos exige a nosotros los pastores que amemos a las personas que hacen división. Y ahora cuando entremos más en detalle de esto, van a ver que no debe ser así. Porque las divisiones son aborrecidas. Y ojo, quiero aclarar esto, no estoy hablando de una persona que porque está en desacuerdo con el pastor o con la visión o con lo que sea, le dice al pastor, mire, me voy a ir a esta otra congregación, me gusta su forma de trabajar, me siento más cómodo allí, pero quiero irme bajo su bendición. Entonces se va bajo la bendición de sus pastores. ¿Por qué? Porque sabe que va a entrar a la otra congregación bendecido y con bendición. Entonces llegará y bendecirá a aquella otra congregación. Pero es una persona que se va por la puerta grande, que así como entró por la puerta grande, se va por la puerta grande. Es diferente. Pero el divisor nunca se va solo. Quien hace la división nunca se va solo. Siempre arrastra a un grupo de gente. ¿Vimos el otro día lo que hizo el diablo? ¿Sí? Fue expulsado del cielo. Él produjo una división, pero junto con él se fueron muchos ángeles. También se perdieron. ¿Fue culpa del diablo? Sí, fue culpa del diablo, pero también fue culpa de los ángeles que se fueron con él. Así que cuando uno hace una división, cuando alguien hace una división, es culpa del divisor, pero también es culpa de los ingenuos que lo siguen. ¿Ven? ¿Por qué estamos hablando esto en este tiempo? Porque aquí, en esta ciudad, se han producido muchas divisiones. Y yo quiero hacer, como hombre prudente, abro el paraguas antes de que comience a llover. ¿Ven? Porque nosotros son detalles que nosotros los tenemos que aprender. Y seguramente va a haber muchas congregaciones o mucha gente que va a escuchar por internet y en muchas oportunidades se van a evitar divisiones. Porque estos no son temas que se hablan. ¿Y quiénes son los que menos hablan de estos temas? Aquellos que produjeron una división, porque se van a ser descubiertos. ¿Amén? Amén. Escuchen, por favor, ¿cómo comienza esto? Comienza desde un contexto de unidad que habla el verso 9. Somos llamados a comunión, a unidad, a comunión.
verso 9, dice, fiel es Dios, por quien fuiste llamados a la comunión de su Hijo, Jesús, el Mesías, Señor nuestro. Fuimos llamados a comunión, es decir, a estar entrelazados unos con otros, en perfecta unidad unos con otros. Fuimos llamados a eso. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Produjo una unidad a lo que es iglesia. Si no es iglesia, no es unidad. Si una persona no ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, se arrepintió de sus pecados y el Espíritu Santo no está viviendo en esa persona, no pertenece a la iglesia por más que esté dentro de una congregación. ¿Se entiende esto? Sí, amén. Porque las personas que pertenecen a la iglesia del Señor no son los que vienen al templo o los que vienen al lugar de reunión, son los que han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, son los que el Espíritu Santo ha atraído y los ha unido a todo el cuerpo. Amén. Aquellas personas, cuando nosotros hablamos de bautismo en el Espíritu Santo, hay un gran error con esto, porque el bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, no es estar hablando en lenguas o revolcándose en el piso. El bautismo en el Espíritu Santo es cuando la persona confiesa a Cristo como su Salvador, Dios da el Espíritu Santo a esa persona, le da a beber a esa persona del Espíritu Santo y lo reviste de poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está viviendo en la persona, eso es bautismo del Espíritu Santo, que se representa luego en el bautismo en las aguas. Es una representación el bautismo en las aguas. Pero si una persona no ha recibido el Espíritu Santo, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo porque se convirtió al Señor, esa persona no pertenece a la iglesia. Y quieren que les diga más, muchas de las divisiones no parten de los verdaderos cristianos, parten de los falsos cristianos. Para hacer una división, la persona que hace una división es una persona carnal, es una persona no solo inmadura, sino que está pervertida, se pervirtió. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? Nos llamó a comunión. Y ustedes, si observan ahí en 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17, allí van a encontrar estas palabras: división, desunión, contiendas y disensión. ¿Qué es la disensión? Es un desacuerdo. La disensión produce un desacuerdo entre un grupo y otro. Y ese desacuerdo luego lleva a la división. Las divisiones, queridos hermanos, provienen de la inmadurez. Vayan a 1 Corintios capítulo 3. Primero, comienzan desde la inmadurez. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 6. Observen conmigo, por favor. Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Quiero explicar esto. Está hablándole a creyentes, pero creyentes inmaduros, creyentes carnales. Cuando hablamos de carnales, de personas carnales, no estamos hablando de personas naturales. Hagamos una diferencia. La persona natural nunca fue salva. Pero el creyente carnal es una persona salvada, pero que se sigue comportando como un natural. ¿Amén? Que sigue teniendo las mismas inclinaciones que tenía antes de conocer al Señor. Por eso le dice, no les pude hablar como a espirituales. Cuando habla Pablo de personas espirituales, está hablando de personas maduras, que han alcanzado una madurez, que ya son padres, que ya se comportan de una manera adulta en el Evangelio. La persona carnal es una persona que anda con niñerías en el Evangelio todavía. Esa es una persona carnal, pero el problema muchas veces es, por lo que les hablaba hoy, por una falta de discipulado personal, por una falta de guía muchas veces, por una falta de un padre espiritual que se ponga al lado para ayudarlo a crecer. Entonces se comporta como un bebé. ¿Por qué se comporta como un bebé? Porque es un carnal, porque es un recién nacido en el Evangelio. Y una persona recién nacida en el Evangelio necesita a alguien que lo ayude a caminar. Por eso hacemos tanto énfasis en
discipulado. Entonces Pablo les está diciendo, no les pude hablar como a espirituales, es decir, ya no les pudo dar un alimento sólido. Les tuvo que hablar como a carnales, como a niños, como quien le tiene que dar la mamadera. ¿Ven? Dice, os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces ni aún ahora sois capaces. Escuchen, había pasado tiempo y todavía eran inmaduros. Todavía no son capaces de comer comida sólida, todavía hay que darle lechita. ¿Ven? Es lo que le está diciendo a la iglesia de Corintios. No pasa acá, pasa en la iglesia de Corintios. Amén. Amén. Verso 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo... Ahora, ¿cómo se diferencia una persona espiritual de una persona carnal? Acá tienen la respuesta, vean ustedes. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Es decir, como naturales, meramente humanos. Dice, porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo de Apolos, ¿no sois humanos? ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Apolos? ¿Y qué Pablo? ¿Qué dice? Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según dio el Señor a cada uno. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Amén. Uno hace un trabajo, el otro hace el otro, pero siempre el crecimiento lo produce Dios. Uno planta la semilla, el otro la riega, pero ninguno, ni el que planta ni el que riega, puede hacer que la semilla crezca, solo Dios. Amén. Entonces le rompe todos los esquemas a los corintios. Y le dice, ni uno ni el otro somos más. Ni porque yo haya plantado, ni porque Apolo regó. Es decir, sembró una buena semilla. Es decir, yo planté la semilla y Apolo la regó. Lo que les está diciendo es ni una cosa ni la otra. Solo Dios, ¿sí? Solo Dios vale en esto, que es el que da el crecimiento a la iglesia. Entonces esto rompe un esquema que es el de facción, el de sectarismo, el de grupos, inclinaciones. Sí te puede gustar un predicador más que el otro, sí te puede gustar una persona más que la otra, sí Señor, a todos nos pasa eso. Pero eso no significa que nos vamos detrás de aquellos, que sabemos nuestro lugar, que entendemos lo que Dios nos dice, que entendemos dónde Dios nos ha colocado y qué quiere hacer Dios en los próximos tiempos. Quizás no tengamos claridad. Escuchen, una persona que hace una división es porque quiere ocupar el lugar de la otra persona. Quiere ocupar el lugar del pastor, o quiere ocupar el lugar del copastor, o el lugar del presidente de jóvenes. Porque siempre está codiciando el lugar de otro. Cuando Dios le dio el lugar a cada uno para que no se pelee. Cuando Dios le dijo a los soldados en Jericó, al pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Israel en Jericó, que cuando cayeran los muros, cada uno fuese hacia adelante, en el lugar donde estaba, fuese hacia adelante. Les estaba diciendo, vayan derecho para que no se choquen ni se tropiecen con los de al lado. Encare cada uno según como esté parado, ahí encare derecho y haga su conquista a lo que tiene adelante. No se pase ni para allá ni para acá, vaya adelante. Porque ese es el problema de cuando los creyentes comienzan a cruzarse de un lado a otro. Terminan tropezando entre sí. Y ¿saben qué? Terminan codiciando lo que el otro tiene. Yo no puedo codiciar lo que tiene Dante Gebel porque no le llego ni a los zapatos. Yo soy lo que Dios hizo que yo fuera. Y irá mejorando. Pero así es como Dios lo hizo. Amén. Amén. Y eso es lo importante. Y yo entiendo quién soy. No tengo complejos de inferioridad. Gracias a Dios. ¿Sí? Y ninguno de ustedes tiene que tener complejos de inferioridad. Porque cada uno le dio la personalidad y el carácter que tiene que ir siendo formado. Pero cada uno de ustedes es como es porque Dios lo hizo así. Amén. Amén. Y en eso tiene que trabajar. Ahí donde Dios lo puso, en lo que está haciendo, en eso tiene que trabajar. Jamás codicie lo que tiene el otro.
no quiera ser tan lindo como yo porque no va a poder. Algunos por ahí más pelados, menos pelados. Pero nadie quiere ser pelado como yo. Todos quieren tener más pelo. Vean ustedes, queridos hermanos, de dónde proviene de la inmadurez y de dónde proviene de la carnalidad. Vean conmigo, por favor, un poquito más adelante. Gálatas, capítulo 5, verso 20 y 21. Observen esto, por favor, que quizás muchas veces lo pasaron y no se dieron cuenta. Y observen ustedes lo que nos dice Pablo a través de la carta a los Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versos 20 y 21, dice así. Podemos leer desde el 19. Dice, y evidentes son las obras de la carne, ¿ven? Las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, que significa manipulación, hostilidades. Observen ustedes que es una persona hostil, una persona que se opone a otra, que vive enojada con otra. Contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Las herejías se producen por una oposición a la verdad. Amén. Por una oposición a la unidad, por una oposición a la comunión. De allí surgen las herejías, que la herejía proviene de una palabra que es eiresis, que significa sección, sectarismo, grupo. De allí se producen las herejías, de allí nacen la mayor cantidad de herejías. Cuando una persona se opone a la verdad, se produce una herejía. ¿Amén? Amén. Verso 21. Envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, les estoy abriendo un panorama. Los que practican tales cosas, los que practican constantemente la misma cosa, no heredarán el reino de Dios. ¿Pero por qué no heredarán el reino de Dios? Porque no son salvos. Entonces, los que constantemente están practicando la misma cosa, es probable, muy probable, seguro, no son salvos. Porque la persona que conoce al Señor, viene al Señor, produce un cambio, quizás en el principio siga estando dominado por su carne, pero llega un momento en que el Espíritu Santo lo amonesta de tal manera en que se produce un cambio. Porque no puede con la nueva naturaleza que tiene dentro suyo. La nueva naturaleza lo lleva lo conduce siempre a la voluntad de Dios. Amén. Esto es importante entender. Jacobo, capítulo 4, no lo busquen, yo se los digo. Dice, ¿de dónde? Jacobo, ¿saben qué es? El libro de Santiago, ¿sí? Dice, ¿de dónde provienen los pleitos y las guerras? ¿No provienen de vuestras pasiones que pelean dentro suyo? ¿De dónde provienen las contiendas, las peleas, las pasiones? ¿De dónde provienen? De dentro de ustedes, no de afuera, de dentro de ustedes. Las divisiones, queridos hermanos, en algunos casos son necesarias y no por eso son aprobadas. Vean ustedes conmigo 1 Corintios capítulo 11. Ahora ustedes me van a decir, este hermano es un hereje, ¿cómo va a decir que son necesarias? Bueno, vamos a ver qué dice. 1 Corintios capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 19. Siempre esto lo hemos visto como en el contexto de la cena del Señor. Pero Pablo está dando este contexto porque ya viene desde el capítulo 1 hablando de este tipo de cosas. Entonces nos da este contexto para que veamos en qué contexto está hablando acerca de la cena del Señor y las cosas que están pasando con la cena del Señor, o la mesa del Señor, o la cena dominical.
Vean ustedes, 1 Corintios dice, capítulo 11, verso 17 al 19. Pero al daros las siguientes instrucciones, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo nos congregamos nosotros? ¿Para lo mejor o para lo peor? Para lo mejor. ¿Cómo me hacen respirar? Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, es decir, como asamblea, como congregación, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros. ¿Y qué dice Pablo? Y en parte lo creo. Y en parte lo creo. Wow. Dice verso 19, porque también debe haber divisiones entre vosotros, para que los aprobados se hagan manifiestos entre vosotros. Amén. ¡Opa! ¿Ustedes quieren ver quiénes son los aprobados y los desaprobados? Bueno, esperen una división. Por supuesto que Pablo no está aprobando una división, no la está aprobando. Pero lo que está diciendo es que en muchas oportunidades se tiene que manifestar los que son aprobados y diferenciarse de los desaprobados por medio de una división. Ahora, escuchen esto por favor, lo que les voy a decir esta mañana. Porque siempre los divisores, es decir, el que dividió junto con los que lo siguieron, siempre son los buenos. Son los que se van, pero siempre son los buenos. Se fueron porque son los buenos. Los que se quedaron son los malos. ¿O no dicen eso? No. Y uno le pregunta al que dividió su iglesia, es decir, la persona pertenece a una congregación. Divide la iglesia, porque ya hizo su trabajo fino, su trabajo diabólico, manipulando a la gente, ¿sí? Hablando con la gente, seduciéndola, trayéndole palabras dulces, se lleva a toda esa gente, va y se pone su propia iglesia. Pero en algunas oportunidades yo he hablado con ese tipo de personas y para la persona que hizo la división, él es el bueno. El equivocado es el pastor que se quedó en la iglesia. Ese es el equivocado. Entonces, algunos me lo disfrazan, algunos me dicen, pero yo no hice una división, yo hice una separación. Digo, ¿a dónde está la diferencia? Algunos me ponen el caso de Pablo y Bernabé. Cuando Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos y se produce allí una separación. Sí, se produce una separación por un desacuerdo, pero allí estaba la voluntad de Dios precisamente. ¿Por qué? Porque se produjeron dos grupos misioneros que salieron unos para un lado y otros para otro, y así se extendieron. Que no debería haber pasado de esa manera, probablemente no tendría que haber pasado de esa manera, porque el desacuerdo vino por Juan Marcos. Porque Pablo no quería que Juan Marcos fuera con él. Pero no significa eso que hubiese una división allí. Allí sí hubo una separación. Pero cuando una persona comienza a hacer un trabajo fino, y porque se quiere ir de la iglesia porque está en desacuerdo con el pastor, se quiere ir de la iglesia, se va de la iglesia, pero con eso se lleva a varios, con él, a los ingenuos que lo siguieron, está produciendo una división. Entonces les está diciendo, ciertamente oigo que hay divisiones entre vosotros y en parte lo creo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Por qué en parte lo cree? Porque ya Pablo había escuchado que esas divisiones estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Y entonces en ese contexto tiene que darle los detalles de cómo comportarse en la cena del Señor, en la cena dominical. Porque con divisiones no se puede venir a la cena a tomar la cena dominical, porque la cena dominical es comunión. Y si hay división no hay comunión. Entonces cada uno se apresura a tomar su propia copa y a comer su propio pan. Los ricos se llenaban, porque se hacían en el contexto, se los muestro, antes de la cena dominical se hacía una cena que se llamaba ágape, una comida entre todos. Pero resulta que los que tenían más se apresuraban a comer sus cosas y los pobres los miraban. Entonces había división. Ya dentro de la congregación había división. Y Pablo tiene que ponerse firme como apóstol del Señor y decirle, en parte lo creo. Pero ¿saben lo que sucede en una división?
Allí se nota quiénes son verdaderamente los aprobados. Que el Señor nos ayude. Que nunca nos pase esto, queridos hermanos. Que jamás nos pase esto. Oro para que todos los hermanos sean verdaderamente hermanos aprobados por el Señor. Con sus batallas, con sus luchas, con sus caídas, con sus levantamientos. Pero realmente que seamos aprobados. Cuida tu boca de lo que decís. Cuida tu boca de lo que decís contra las autoridades. Escuchen. He escuchado a personas a las que el pastor les ha encomendado una tarea y la persona le dice a otra, yo le digo a todo que sí, después hago lo que quiero. Cuidado con eso. El enemigo acaba de tomar esas palabras. Ese es alguien que se está oponiendo a la verdad, que se está oponiendo a la visión pastoral. Que tengas desacuerdos, está bien, pero si tenés desacuerdos, hablalos y veremos en qué punto están los desacuerdos. Pero nunca, nunca se opongan a la visión que Dios ha dado a una iglesia, nunca. Porque Dios da una visión, a toda congregación Dios da una visión, que si son necesarias las distintas denominaciones, sí, ha sido necesaria porque a lo largo de la historia, Dios, cuando faltó algo dentro de su iglesia, Dios levantó levantó otra visión. Cuando faltó organización, Dios levantó a los hermanos de las iglesias de las denominaciones bautistas. Cuando faltó estudio de la palabra, Dios levantó a los hermanos a los hermanos libres. Pero cuando faltó el fuego, Dios levantó a los pentecostales. Amén. Entonces todas las cosas, todo fue hecho por un solo Dios y para una sola razón, para edificar la iglesia del Señor. Toda persona que se opone a la edificación de la iglesia del Señor, esa persona es un divisor. Amén. Amén. Quizás a muchos no les vaya a gustar después lo que escuchen, pero bueno. La iglesia debe tener discernimiento y juzgar a los divisionistas. Siempre tenemos la idea de que nosotros no debemos juzgar a nadie. Escuchen lo que Pablo tiene para decirnos, lo que Pedro tiene para decirnos a nosotros. Pablo dice que hay personas que tienen rótulo de cristiano y no lo son. Vean un caso, ahí nomás en 1 Corintios. Ustedes van a decir, todo en 1 Corintios, y sí, la iglesia que más lío tenía. Menos mal que yo no soy pastor de esa congregación, sino de esta. Gracias, Señor, estoy agradecido por ustedes. 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 13. Se los estoy mostrando en otro contexto, pero lo que quiero mostrarles es precisamente que nosotros tenemos que aprender a diferenciar que hay personas que tienen un rótulo de hermano, un rótulo de comunión, un rótulo de unidad, pero no son ni hermanos, ni comunión, ni unidad. Vean ustedes. Dice, os he escrito en la carta, es decir, en una carta anterior, que no os juntarais con fornicarios. Bien, escuchen por favor, escuchen y presten atención a esto. Pablo les está diciendo en la carta anterior, o en unos detalles anteriores, que no se junten con fornicarios. Ahora, ¿qué es lo primero que hacen? Como harían ustedes si yo se los dejo allí, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Entonces no me tengo que juntar con nadie en el mundo. Entonces cuando yo digo no nos juntamos con nadie en el mundo, nos convertimos en secta, en sectarios. Pero Pablo lo dice claramente, se los aclara, porque alguno le mandó una carta diciendo, ¿cómo? Entonces no nos juntamos más con el mundo. Porque es lo primero que piensan. Pero lo que les está dando es en un contexto de un fornicario que había dentro de la congregación que tenía a su propia madrastra como esposa. Entonces Pablo les está diciendo, con ese tipo de personas no tienen que juntarse. Ustedes ya tenían que haber juzgado a tal persona. Saquen al perverso ese del medio de ustedes.
Porque ustedes se jactan y hacen comunión con Él y ustedes ya tendrían que haberlo sacado del medio. Después de una advertencia, de dos advertencias, si no quiere reconocerlo o no quiere dejar su pecado, déjenlo a un costado. ¿Qué dice? Pero no quise decir con los fornicarios de este mundo. Escuchen bien y presten atención a lo que Pablo está diciendo. Pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los avaros y ladrones, o idólatras, pues entonces os sería necesario salir del mundo. Váyanse a vivir a la luna, le está diciendo. A Marte. Hoy está de moda Marte. Lindo Marte. Y viernes también. Verso 11 dice, más bien os escribí entonces, no juntaros con ninguno que, escuche, llamándose hermano, es decir, que él mismo se está diciendo hermano, somos hermanos, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso, con ese tal, dice Pablo, sentate a comer. Ni aún comer le está diciendo, ni aún compartas tu mesa con una persona como esa. Porque dice ser hermano, pero sigue practicando estas mismas cosas. Las sigue haciendo y es muy probable que no sea un hermano. Porque hermano es aquel que ha recibido al mismo Dios como Padre y al mismo Jesús como Salvador. O al mismo Salvador como su Salvador. ¿Amén? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué me va a mí en juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los de adentro? ¿Qué dice? ¿Que juzguemos o que no juzguemos? ¿Tenemos que juzgar este tipo de cosas o no las tenemos que juzgar? Eso se llama discernimiento, queridos. Amén. Una iglesia sin discernimiento atrapa todo lo que le venga a la mano. No distingue una cosa de la otra. ¿Ven? Dice, a los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros al malvado. Quitad de entre vosotros al malvado, dice. A los de afuera déjenlo, si Dios ya los va a juzgar. Los de afuera en su tiempo Dios los va a juzgar. Pero la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios, el derecho y el deber de juzgar este tipo de cosas. Separar este tipo de cosas. Porque infectan, dice Pablo, un poco de levadura no leuda toda la masa. Un poco de pecado no permite que toda la hermandad sea contaminada. ¿Saben que cuando se permite el adulterio, por ejemplo, en una congregación, sin resolver, estoy hablando de un adulterio sin resolver, sin dar la oportunidad de arrepentimiento y su oportuna disciplina, ese adulterio es muy probable que contamine a varios. Vengo de ciertos lugares y conozco ciertos lugares que ha pasado así. Por eso muchas veces es necesario llamar la atención a las personas, ayudarlas a recapacitar. Pero esto no queda allí, miren ustedes conmigo. Amar a Dios y a su iglesia también es discernir, señalar y amonestar a los rebeldes. Miren lo que dice Tito, capítulo 3, verso 9 al 11. Tito, capítulo 3, verso 9 al 11. Nos dice así. Pablo nos está diciendo que después de una y otra vez de amonestar a la persona hay que desecharlo. Oh, fuerte esto, ¿eh? Vean ustedes. Dice en el verso 9, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones sobre la ley, porque son inútiles y vanos. Es decir, las personas que entran en este tipo de controversias y de estar discutiendo de ciertas pavadas que en realidad lo único que hacen es perder el tiempo, son hombres vanos. Son inútiles y son vanos. Verso 10. Al hombre que cause divisiones, presten atención a esto, al hombre que causa divisiones,
después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo. Deséchalo. Es decir, tenerlo por residuo, por basura. ¿Cuánta gente ingenua, engañada, está bajo la cobertura de personas que han causado una división, que se fueron de una iglesia enojados, en oposición al liderazgo? Y esa gente está bajo la cobertura de un divisionista, bajo esa cobertura. El divisionista no se sujeta a nadie, no responde a nadie, no quiere responder a nadie. Y si le tiene que responder a alguien porque se lo exigen, va a tratar de responder a personas que viven lejísimo y que quizás ni las conozcan. Tenemos casos aquí dentro de nuestra ciudad. Entonces entendamos, por favor, esto. Entendamos esto. Después de amonestar una y otra vez a los que causan división, si no se arrepienten, desechan. Entonces, ¿cómo me pueden exigir a mí que yo me una a personas que han causado divisiones y que yo conozco su trasfondo? ¿Cómo me lo pueden exigir? Hermano, pero tenemos que unirnos con todos. Somos como 16 congregaciones en esta ciudad. Pregunto, en esta ciudad, ¿cuántas congregaciones están bajo autoridad y respondiendo a una asociación? ¿Con nosotros? Sí. Que podemos decir son iglesias ordenadas y son iglesias bíblicas. Entonces no me pueden pedir a mí, como no le podemos pedir a ningún pastor de ninguna ciudad que está en orden, unirse con los divisionistas. Porque ¿saben qué? Peligra la misma congregación. En esta congregación, y acá no me dejan mentir los hermanos, cuando se produjo una división, se les envió mensajes a varios de los hermanos aquí para que se unieran a esa congregación. Por la gracia de Dios, porque venimos enseñando y la gente viene tomando la palabra de Dios al pie de la letra, no se fue nadie. Por la sola gracia de Dios. Todas las congregaciones sufrieron, pero nosotros, por la sola gracia de Dios, por la gracia que Dios nos ha dado de enseñarle desde antemano a la gente, hoy ellos están, la iglesia no fue destruida. Pero anteriormente esto, hace muchos años atrás, fue destruido por las divisiones, por las contiendas, por las riñas, por las piñas dentro de la iglesia. Y fuera de la iglesia también, por supuesto. Quizás estos no sean los temas más lindos para tocar, pero aprendemos. ¿Amén? Amén. Vean, ¿por qué hay que desecharlo? Sabiendo que el tal está pervertido y continúa pecando, es decir, ha hecho del pecado una constante práctica. Una constante práctica. Se pervirtió, por eso sigue pecando, siendo condenado por su propia conducta. ¿Qué hace? Que su conducta lo condene. ¿Amén? Amén. Dice, apártense de los que causan divisiones y tropiezos. Romanos 16, y ya estamos terminando. ¿Sabían ustedes que había tantos pasajes que hablaron de los divisionistas? Romanos 16, versos 17 al 20, otra advertencia de Pablo. Ahora, esta advertencia que Pablo le hace a la iglesia de los romanos, que probablemente en la iglesia de los romanos todavía no había pasado este tipo de cosas, todavía no había división, pero Pablo ya las había vivido en Corintios, entonces cuando le escribe a los romanos, les está haciendo una advertencia, una voz profética se está levantando, como en esta mañana una voz profética se está levantando. Cuidado, que los divisionistas no son de parte del Señor. Amén. Entonces, ¿qué hace una voz profética? Advierte, exhorta, consuela. Una voz profética dice, no solo te dice lo que está pasando, sino lo que va a pasar y lo que no debería pasar si prestamos atención. ¿Amén? Dice, verso 17 del capítulo 16 de Romanos. Os ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan divisiones. ¿Qué dice? Que le prestemos atención a los que causan divisiones.
a los que causan disensiones, perdón. Les dije de antemano que la disensión es un desacuerdo, ¿sí? Sí. Dice, a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis y apartaos de ellos. Que dicen, quédate con ellos, toma mate con ellos, no, apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Mesías, nuestro Señor, sino ¿a quién? A sus propios vientres. Se ve que tienen vientres grandes. Y con palabras suaves y lisonjas seducen a los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros. Pero quiero que seáis sabios, es decir, os lo quiero hacer sabios, para lo bueno, e ingenuos, es decir, no ignorantes, e ingenuos para lo malo. ¿Ah? Sin maldad para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Presten atención y ya vamos terminando con esto. ¿Qué es el que causa disensión? Son los que se oponen a la visión de la iglesia. Están desconformes con todo, siempre están en desacuerdo, contienden y pelean por todo. Esos son los que causan disensión. Tropiezo. ¿Por qué causan tropiezo? Porque obstaculizan el desarrollo de la visión doctrinal. Los aduladores. ¿Cuáles son los aduladores? Los que te adulan, los que te endulzan para ganarse tu corazón. El corazón de los ingenuos es ganado por los que lo adulan. Ingenuo, en la primera parte, cuando les dice el corazón de los ingenuos, no les está diciendo allí que por falta de maldad son seducidos. Allí la palabra ingenuo significa aquellos que se dejan seducir, que son simples, que no tienen discernimiento. Entonces toda persona que es simple, que no tiene discernimiento, es seducida por las palabras del divisor y se lo lleva. ¿Por qué se lo lleva? Porque son ingenuos, no tienen ni discernimiento y son personas simples, no adquieren sabiduría porque tampoco les interesa. Ahora la segunda parte, cuando le dice en el verso 19 que sean sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo, les está diciendo que sean sin maldad, que no tengan maldad en su corazón, que el discernimiento es algo que necesitamos, pero si no tienen maldad, no se van a aprender en este tipo de cosas. ¿Ven? Ingenuos, son simples y sin discernimiento, pero en la segunda parte recuerden que les está hablando que sean ingenuos para el mal, es decir, para lo malo. Escuchen, a veces la gente cree que debemos amar y aceptar todo, pero Dios no piensa así. Su iglesia, la iglesia del Señor, es muy valiosa para permitir este tipo de cosas. Debemos aprender a juzgar y oramos. Los otros días estaba en otra congregación y cuando en un momento se dio la oportunidad así, les dije lo siguiente, y es lo mismo que le digo a mi congregación. Tenemos que ser una congregación con discernimiento. El discernimiento de espíritu es un don espiritual. Y las mujeres lo tienen más desarrollado que los hombres. En muchas oportunidades las mujeres lo tienen más desarrollado que los hombres. No sé si a los varones de acá le pasa, pero a mí me pasa. Dice, la esposa me dice, esa persona no me gusta. Algo se trae, huelo algo. Claro, nosotros casi confiadamente metemos la cabeza, después salimos mal parados. Y lo peor de salir mal parado es que la mujer te le dice después, o la esposa te dice, te lo dije, yo te dije. Eso sí, son palabras taladrantes, y uno no quiere escucharlas. Da vuelta por afuera para no escuchar esas palabras. Pero nosotros metimos la cabeza. Entonces tenemos que aprender los varones a desarrollar el discernimiento espiritual.
Amén. El discernimiento nos lleva, escuche, nos lleva no solo a distinguir lo bueno de lo malo. El discernimiento nos lleva a distinguir lo bueno de lo mejor. Amén. No solo lo bueno de lo malo, sino lo bueno de lo mejor. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros siempre? Lo mejor. Amén. Nosotros creemos, y no todas las cosas son pecado, hay cosas que son buenas, pero no son las cosas que nosotros necesitamos, porque pueden ser un lastre, una carga para nuestra carrera de la fe. Entonces ahí es donde nosotros debemos aprender a discernir lo bueno, entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo que sucede en una congregación? La iglesia percibe, la congregación percibe algo entró que no está bien. Cuando el enemigo quiere causar una división, va a encontrar a una persona que está de acuerdo con él, con el enemigo, no de acuerdo con Dios, con el enemigo. Porque esa persona ya tiene la división en su corazón. ¿Cómo comenzó la división? Primero en un desacuerdo que hay en su corazón. Mientras esté en su corazón o en su mente y el enemigo no puede leer su mente, hasta allí va bien. Pero donde soltó una palabra el enemigo la tomó y comenzó a trabajar así suavemente, a hablar a todos los ingenuos de la congregación. Para cuando el divisionista vino a hablarle a la persona ingenua que se dejó llevar por las palabras del diablo, el diablo ya le habló a la persona ingenua. Esto es revelación espiritual. Esto es revelación del Espíritu. Entonces una iglesia bien preparada es una iglesia que nunca le va a dejar al enemigo entrar por una puerta, porque la iglesia le ha cerrado todas las puertas. Amén. Amén. Porque la iglesia se mantiene atenta, porque la iglesia quiere crecer, cada uno de nosotros queremos madurar, cada uno de nosotros queremos llegar lejos hasta donde Dios nos lleve. Mientras nos dé la vida, queremos llegar lejos. Amén. Amén. Queremos ser una iglesia fuerte, hermanos fuertes, maduros. Amén. Dejamos la carnalidad de lado para convertirnos en personas adultas en el Espíritu. Aleluya. Y crecemos y nadie nos detendrá. Amén. Gracias, Jesús. Más grande, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Pónganse de pie.